exámenes sí, exámenes no, de que has ganado el premio a la mejor docente de España. Llegas a clase y te pregunta un niño, maestro, ¿qué ha pasado con Palestina? ¿Qué os parece si hablamos un poco de cómo despertar el interés en los alumnos y también en cómo convertirse en un maestro o maestra innovadora? Hoy para ello tenemos a Gabriela Delor, científica, doctora en educación, bióloga, como diría mi madre, completita. Para empezar la clase, bueno, antes hemos estado hablando de que estabas un poco ocupada porque también estabas terminando un artículo científico. Hablando un poquito de qué estabas trabajando. Exactamente, es que además de ser profesora de la clase, también llevo en paralelo la carrera de científica. Entonces, la carrera de científica trata de investigar y todo lo que nosotros investigamos, tenemos el compromiso con la ciencia y con la sociedad de hacer la divulgación de los resultados. Uh-huh. Entonces, yo estoy siempre investigando y difundir los resultados en las revistas científicas, que a través de los artículos. Que es un trabajazo también, sí. Aparte de ser profesora. Sí, es un trabajo porque un artículo científico, pues, es necesario describirlo todo, ¿no? Los detalles, hay que ser muy preciso, hay que tener un rigor, entonces eso es bastante complicado. Y Gabriela, en el tema de profesora, que para esto vengo sobre todo porque, claro, nosotros tenemos poca experiencia laboral, como no sea en las prácticas o en clases particulares. Entonces, te voy a hacer un par de preguntitas de técnica que he visto que me han gustado, a ver cómo nos puedes aconsejar. Vale. Una de las cosas más interesantes que me han gustado mucho es que algunas de tus clases empiezan con la palabra adivina. Llegas a clase, pones en la pizarra adivina... ¿Por qué tal? O adivina quién es este científico o esta científica. ¿Y esto para qué se hace? Eso se hace para trabajar con las ideas y las hipótesis de los estudiantes, ¿vale? Nadie consigue llegar a una idea compleja o un nivel muy alto si no empieza desde su base, desde sus ideas, ¿vale? Entonces, lo que yo intento hacer es que ellos planteen lo que saben en ese momento. Y a partir de allí vamos construyendo la complejidad de esa idea poco a poco con las clases. Pero yo necesito que ellos empiecen desde la base. Uh-huh. Y eso también, las hipótesis ayudan a que el estudiante esté conectado con lo que va a aprender. Uh-huh. Es una estrategia de que el cerebro se activa, empieza a crear ideas y claro, y después el cerebro quiere saber al final qué es o qué pasa o quién es. Entonces son dos estrategias, una de aprendizaje y otra de motivación, de motivar el aprendizaje. Claro, porque ya está creando un interés en el alumno. Un interés, una expectativa, claro. Exactamente. Uh-huh. Sí. Y tú también subiste una frase de Habermas, que era el autor, que decía: todo el conocimiento que se presente como un problema ya crea conocimiento, porque crea interés. Claro, son dos cosas. Uno, tener un problema, una cuestión para resolver o una duda, uh-huh. Pero tiene que ser algo de interés, tiene que ser una duda de interés. Porque si yo te planteo una pregunta que tú no tienes interés, no lo vas a investigar, no lo vas a querer saber. Entonces, el conocimiento se genera a través de una pregunta, de una duda de interés. Uh-huh. Y ahí que está la gran dificultad, que es plantear los contenidos a través de problemas y que sean interesantes y útiles uh-huh. para ellos. Y por eso las preguntas, tú decías alguna vez, las clases de ciencia, para que funcionen bien, tienen que tener buenas preguntas. Exactamente. ¿Vale? No eran preguntas, ¿cuántos kilos pesa objetiva? Ya, sí. Del tirón, sino que era... ¿cómo era esto de... No le pregunté, tú dijiste, no le preguntes cómo te llamas, María, pregunta por qué el cielo es azul. Sí, son la diferencia de preguntas abiertas y cerradas. Cuando te hago una pregunta que es cerrada, cualquier persona puede buscar la respuesta sin pensar y copiar.
hoy está aquí cada vez más presente la inteligencia artificial. Entonces yo hago una pregunta para el niño lleva esa pregunta a la inteligencia artificial y ella contesta. Entonces, por ejemplo, una pregunta cerrada es ¿cómo te llamas? Por María, solo hay una respuesta, ¿vale? Ahora, si yo pregunto para María, María, ¿por qué te llamas María? La inteligencia artificial no consigue contestar, porque ella va a tener que investigar con sus padres y hablar con el padre, con la madre y todo eso para después poder formular la respuesta o la solución. Por eso es que yo digo que la ciencia se hace así. Los científicos cuando están investigando, ellos no saben la respuesta. Si ellos saben la respuesta, no tienen por qué investigar. Entonces, esa es la clave de la ciencia, hacer preguntas abiertas y que sea interesante a los pequeños. Claro, ellos cuando ya tienen esa curiosidad, empiezan a investigar. Cuando dices también, no bebas el agua de tus estudiantes, es sobre todo eso, que no les dé las cosas, sino que ellos tengan que fabricarse, empiecen a investigar, ¿no? Sí, exactamente, porque es una metáfora. A mí me gusta mucho trabajar con las metáforas para poder explicar las cosas de educación de una forma más didáctica. Y, por ejemplo, si tú me dices que estoy con sed y yo te digo, venga, voy a beber agua por ti, no va a pasar, no va a quitar tu sed. Claro. Entonces, muchas veces los maestros tradicionales, ellos no permitan que los alumnos construyan su conocimiento. Ellos lo dan ya hechos. Claro. Y nadie consigue tener un conocimiento sin la construcción. El conocimiento, el de uno, el es propio, es intransferible, ¿vale? Cada uno tiene que construir su propio conocimiento. Y la mayoría de los docentes, como yo digo, beben el agua de los estudiantes. No lo dejan que ellos construyan su propio conocimiento en el aula. Ya llega todo listo. Cuando tú haces esto, haces la pregunta, nos ponemos un caso hipotético. Llegas a clase, pones una pregunta, llegas a clase y pones ¿por qué un barco de 1000 toneladas flota en el agua y un clavo se hunde? Entonces, ya despierta la curiosidad en el estudiante y ahora empiezas a trabajar. ¿Pero cómo trabajas? ¿Por proyecto? No, nosotros trabajamos siempre por investigación, ¿vale? Algunas veces, investigamos un caso. Ahora mismo estamos investigando, cada grupo está investigando el caso de una científica. ¿Vale? Que esa científica ha aportado para la ciencia, pero más que eso, ¿cuáles fueron sus dificultades para ser una científica? Cuestiones de dificultad de estudios, de machismo, en fin. Entonces estamos trabajando ahora por casos. Cada uno tiene un caso para investigar. También podemos trabajar a veces por un proyecto, ¿no? Podemos, por ejemplo, el proyecto de la construcción de un aula innovador. Entonces son varias etapas que ellos van investigando y construyendo, ese es por proyecto. Pero la mayoría de las veces trabajo por investigación, que es un tiempo más corto. Lanzo una pregunta, las hipótesis, nos ponemos a investigar, ellos llegan a una conclusión y después llegamos a la comunicación. Y cuando tú haces estos grupos, ¿cómo eres capaz de saber si todos están aportando en el grupo? Me refiero que no está María la empollona haciéndolo todo, Manuel travieso por allí dando vueltas. Vale. ¿Cómo eres capaz de evaluar individualmente a los participantes de cada grupo? Vale. Lo que nosotros solemos hacer es, ellos tienen una ficha, ¿vale? Una ficha de trabajo individual dentro del colectivo. Entonces, la persona que hoy tenemos una parte del trabajo, la parte A, vamos a hacer la parte A. ¿Quién no ha venido a clase? Pues no va a puntuar esa parte A del trabajo porque no estaba. Entonces, ellos tienen que entregarme todos los trabajos hacemos en clase. Entonces, ellos tienen que entregarme el trabajo, la parte A, en el día. Y en ese día ellos tienen que entregarme la ficha del control individual del equipo, donde van a estar los nombres de las personas y los que han trabajado, los que han aportado. Como el trabajo tiene muchas cosas para hacer, ellos tienen que hacer una división del trabajo antes de empezar. La parte A, quién va a investigar determinadas cosas, quién va a hacer la portada, quién va a hacer eso. Entonces, como hay muchas cosas y un tiempo muy corto,
no da tiempo de que solo una persona realice la tarea. Ellos tienen que hacer esa división y yo enseño a ellos a empezar el trabajo a partir de una división de tareas. Por eso que estamos en equipo. Y me ha gustado también lo de que tienen que venir todos. Que es que es muy difícil. De hecho, tus clases no pasan listas. No hay Pero vienen lista. todos. ¿Eso cómo es? Claro, Porque ellos es que tienen que... yo recuerdo que tenían que rellenar sellito cada grupo, ¿no? Tenían su libretita y su sellito. Sí. Y de hecho, muchas veces tenía oportunidad de fallar 1 o 2 días, pero es que ya cuando tú tienes esos sellos y te queda uno para sacar un 10 o te quedan 2, dices, yo voy por el otro sello ya. Sí. Son 2 cosas que hacen los estudiantes venir. Bueno, son varias cosas, ¿no? Una de ellas es que no es como aprender el contenido si no está en clase, porque las clases son todas prácticas con investigación, los trabajos son hechos en clase. Entonces, no hay PowerPoint, no hay apuntes, no hay nada. ¿Dónde el alumno va a aprender si no estando en clase? Entonces, ellos, a partir del momento que entienden eso, entienden que tienen que estar en clase, porque el aprendizaje se hace allí. No en casa, no con apuntes, no con PowerPoint, ni sacando fotos de la pizarra. Entonces, hay que estar. La segunda cosa es que las clases son interesantes. Entonces, ellos les gustan estar en clase porque no van a estar aburridos, van a estar siempre aprendiendo cosas y de forma bastante activa e interesante. Y la otra es que si tú no estás, no puntúa aquella parte de la tarea en equipo. Y también hago los sellos que es como para promocionar a aquellos que vienen siempre a las clases, que nunca faltan a la clase. Entonces, dependiendo, yo pongo 12 sellos, pues le doy una bonificación por tener venido a todas las clases experimentales, en fin. Y eso les motiva mucho porque también es una estrategia de marketing en realidad, que a las personas les gustan acumular puntos para ganar alguna cosa gratis, ¿no? Sí. Y entonces lo del sello lo he recogido del marketing. Yo traigo muchas cosas de otras áreas para mi clase, entonces esa lo he traído. Y la verdad es que a las personas les gustan acumular los verdad, sellos. Sí. Qué interesante, eso me ha gustado. Esto lo había apuntado yo. Otra cosa que también me llama mucho la atención, que es muy difícil de hacer, es que cuando estamos dando clases, de vez en cuando hay que mandar a callar. O hay que, mira, venga, nos callamos, venga, que el otro grupo ya está terminando, vamos a aligerarnos, ¿ustedes qué? Sin embargo, tú tenías una técnica visual que era la de los portafolios en la pizarra, ¿verdad? Sí. ¿La puedes explicar? Sí. Bueno, lo que yo hago es que doy un tiempo para ellos hacer la tarea. A veces son 2 tareas, entonces necesito dividir el tiempo. Hasta 30 minutos hacemos ese y después tenemos que pasar para la otra tarea, ¿no? Entonces, a los equipos que van terminando, yo pido para que ellos cuelguen la tarea o su animal o una pegatina para que los demás empiecen a visualizar que ya están terminando y la cantidad de grupos, de equipos que ya están terminando y que se les den prisa, que se les dé marcha, ¿no? Entonces, a partir del momento que un grupo avisa a todos los demás que ya ha terminado, pues todos los demás empiezan, vamos a dar más ritmo. Y claro, si yo estoy en un grupo, me doy cuenta que el grupo de al lado ya ha metido cosas en el portafolio, vamos a aligerarnos que llegamos tarde. Vamos a ponernos, que estaba el otro con el Instagram. Claro. Y entonces eso hace con que ellos estén totalmente pendientes de la tarea y no estén perdiendo tiempo con los móviles. Tanto que yo dejo que estén con los móviles todo el tiempo en clase. Eso te iba a preguntar también, Gabriela. ¿La tecnología cómo la incorporas a tu clase? Porque, por ejemplo, tú dejas el móvil. ¿Cómo lo haces? Porque utilizamos ellos para hacer las tareas. Investigamos, tenemos que montar portada a través del Canva, tenemos que crear cosas. Entonces, utilizo a través de una herramienta. Es como un material a más de la clase. Entonces, he dado sentido, utilidad a esos aparatos. Y ellos acaban utilizando para hacer la tarea y no para estar en Instagram y en fin. Entonces, ves bien, por ejemplo, que en clase pues, puedan coger el móvil siempre y cuando esté trabajando, ¿no? Sí, pero como es tanta tarea y que ellos tienen un tiempo de hacer allí, ellos no consiguen perder el tiempo con otras cosas. Claro. ¿Entiende? Entonces no le da tiempo. El alumno va a recoger a su teléfono cuando está aburrido
y cuando no tiene nada más que hacer. Entonces él coge como su herramienta para perder el tiempo, Claro. pasar el tiempo, pero a partir del momento que él tiene tareas y tiene que entregar y hay un tiempo, no lo hace, no lo coge Lo el utiliza móvil. para Lo trabajar. utiliza para hacer la tarea, exactamente. Muy buena idea. Y otra cosa también para tener la clase más o menos controlada, me gustó eso que dijiste de que el ruido se calla con manualidades. Ah, cuando están haciendo manualidades. Me pareció Sí, sí, interesante, sí, digo, sí. ¿es verdad? Es que ahora todos nuestros estudiantes están acostumbrados con las nuevas tecnologías. Cuando yo empecé a ser docente, la internet no estaba hacia el alcance de todos. Entonces era una novedad. Llevar las nuevas tecnologías para la clase era una novedad. Ahora no es. Aunque sea interesante, importante, yo trabajo con Instagram y, en fin, uso las nuevas tecnologías, pero estoy intentando ahora traer otras cosas que se están convirtiendo en innovadoras. Por ejemplo, a veces pido para que ellos escriban cartas, ¿no? Para que comuniquen su investigación a través de cartas e intercambiemos cartas entre los grupos. Es una cosa que ellos no hacen. No suelen ser. Entonces ellos quedan flipados. Estamos haciendo una carta. Ahora, para las científicas, ellos están haciendo un diario antiguo como si fuera cada científica contando su historia. Entonces, toda vez que yo pongo manualidades, es una concentración y un silencio porque están concentrados en aquello. Y lo he visto como eso trae paz, interés y concentración a través de manualidades. Quería hacer un pequeño inciso porque se me ha olvidado decir de que has ganado el premio a la mejor docente de España. Sí, en 2022 de Es que universidad. No te lo he dicho antes. Digo, ahí va, que tiene su mérito. Sí, ¿Cómo te sientes por ello? Sí, es verdad. Pues mira, no me lo esperaba. La verdad que no estaba esperando y fue una gran sorpresa. Y lo más interesante es que quien hace la votación son tus propios estudiantes, ¿no? Entonces, es muy gratificante que tus propios estudiantes digan que eres una buena docente. Es un reconocimiento, para mí, de lo más importante que viene de ellos, de mis propios estudiantes, no de una otra persona ajena, ¿no? Entonces, la verdad que me quedé súper, súper contenta. Y esto lo ganaste siendo una maestra innovadora. Y yo te hago la pregunta ahora. ¿La educación más completa es ser innovador o un mix entre la escuela tradicional y la escuela moderna? Es decir, para ser un buen profesor tienes que mezclar lo tradicional con lo innovador. No, eso no funciona, ¿vale? Tú tienes que elegir, o tú eres innovador o tú eres tradicional. Porque la clave que funciona una clase, tanto innovadora cuanto tradicional, es trabajar contenido, metodología y evaluación de forma coherente. Entonces, si yo quiero ser innovadora, pero trabajo los contenidos tradicionales, que no son a partir de problemas, con una metodología de investigación y una evaluación por memorización tradicional, no va a funcionar. Primero, porque los problemas, los contenidos, voy a poner ellos a investigar. La metodología sería investigación, que sería innovadora, pero los contenidos son tradicionales. ¿Quién va a resolver esa investigación? Va a ser Google, va a ser la inteligencia artificial. ¿Ve? Entonces ahí no encaja. Y después ellos van a investigar, van a hacer toda una investigación. Y yo voy a hacer preguntas cerradas para ellos que puede pasar que en la investigación que ellos han llevado a cabo no tenga la respuesta que van a estar en mi examen. Entonces no funciona. Tienes que elegir cuál es tu modelo. No existe solo el modelo tradicional e innovador, también hay el tecnicista y espontaneísta. Tienes que elegir cuál que prefieres, cuál que crees y tienes que trabajar contenido, metodología y evaluación de forma coherente. Si no, no va a funcionar. Vale, de acuerdo. Eso me lo apunto porque yo pensaba, a lo mejor mezclar lo tradicional con lo nuevo. No funciona. Y ya el libro no es la Biblia, es una herramienta más. Pero bueno, entonces por lo visto es mejor dedicarte a una cosa. Si eres innovador. Innovador, sí, vale, sí. De acuerdo. Otra cosita también. Los maestros, algunos, tienen un poco de miedo porque lo de ser innovador, dicen que tienen como miedo porque los niños tienen mucha libertad.
Y hay una diferencia entre libertad y autonomía guiada. Sí, ¿Nos puedes explicar la diferencia? Es que muchas personas que no conocen la innovación han trabajado la innovación de una forma equivocada. Hay personas que creen que innovación es jugar, es hacer dinámica, es divertirse. No, la innovación puede tener un juego, puede ser divertida, puede ser una dinámica, pero no es eso. Los alumnos me dicen que trabajan en mi clase mucho más que en la clase de otros profesores, porque en los profesores tradicionales ellos están sentados recibiendo el conocimiento, escuchando el docente y no hacen nada. En mi clase ellos tienen que hacer todo. Quien no hace nada, entre comillas, soy yo. Yo he hecho todo antes, en la hora de la planificación, y en clase estoy para apoyar, para ayudar, para guiar a ellos que mejore el trabajo. Y entonces, no es diversión, ¿vale? Entonces, los estudiantes, a partir del momento que ellos entienden que hay que trabajar, que hay tiempo, que hay plazo, los guiones de trabajo, y que están aprendiendo, ellos se dan cuenta que incluso es más difícil que una clase tradicional. Entonces, ellos tienen libertad para hacer una investigación, pero ellos no están en clase decidiendo si van a investigar o si van a bailar. Eso es libertad. Y tú llegas en clase y dices, venga, cada uno puede hacer lo que quiere hoy. No. Ellos tienen una libertad para hacer una investigación. ¿Dónde van a investigar? ¿Cómo lo van a escribir? O cómo van a presentar el diario de las científicas, que ahora estamos haciendo el diario. Ellos tienen libertad para crear el diario, pero estamos haciendo dentro de una tarea guiada. Entonces esa es la gran diferencia, es libertad dentro de una tarea, dentro de la creatividad, dentro de poder expresarse, de crear, de desarrollar, pero no libertad de que cada uno hace lo que le dé la gana. Vale, y terminando la autonomía guiada. Aquí, como hemos dicho, los niños tienen una participación activa, son protagonistas. Entonces, ¿cómo utilizas una dinámica que me gusta, que es la dinámica del cambio de roles? Profesor-alumno. El alumno se convierte en profesor. Sí, eso me gusta mucho, en especial porque mis estudiantes van a ser futuros maestros y maestras, ¿no? Y entonces, poco a poco, les voy poniendo esa autonomía para ellos y que van poco a poco probando eso. Entonces, en el segundo cuatrimestre, en la clase práctica, ellos son los profesores de sus compañeros y ellos tienen que dar cada equipo una clase de experimento científico. Son ellos mismos que buscan el experimento que van a enseñar a los compañeros, que preparan la clase, los materiales, todo. Entonces hacen esa clase, hacen el rol de maestro y yo estoy allí para ayudar. A veces me pongo de alumna también para hacer los experimentos. Y después de eso ellos prueban con los compañeros y después se llevan al cole para hacer con los alumnos. Entonces ven qué ha pasado bien, mal, si hay que hacer algún ajuste y después se van al cole. Entonces eso también es bastante diferente porque dar oportunidad para ellos ser un día de profesor, un día de maestro, y les gusta mucho. Preparan la clase con mucho cariño, mucho empeño. Y cuando lo llevas afuera, porque lo llevas a otro colegio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo llevo a una escuela, sí, para que apliquen eso en su futuro contexto profesional, que eso es muy importante. ¿Y cómo llevas el tema de las excursiones, de sacar a los alumnos afuera? Porque hay que tener cuidado. No, es que los míos de la universidad, ellos van hasta una escuela. Ah, vale. Ellos que van a la escuela. Bueno, ellos ¿vale? ya son más grandecitos ya. Ellos tienen 19, 20, 21. Entonces, cada día de la semana van de forma autónoma. Cada día de la semana ellos saben cuál es el profesor que va a estar esperando, el cole, la hora, y llegan allí en el cole, hacen su actividad práctica y después retornan para la facultad y cuentan a los demás colegas cómo fue la experiencia. No, ellos son completamente autónomos y como ellos le he dado a ellos la oportunidad de hacer el rol de maestro, pues se portan como un maestro. Cuando tú das un rol para un estudiante de alguien que tiene que tener un determinado compromiso, una seriedad, ellos se ponen en este rol.
Y si fueran niños, porque tú también has dado clase a niños. También he dado clase a Ahí sí hay que tener cuidado verdadero. Sí. Con los niños hay que tener muchísimo cuidado Y tú dijiste una vez que cuidado también cuando vayáis a los museos. Cuidado. De que toque, que rompe, que hay que explicar bien las cosas, ¿no? Claro. Porque cuando vamos de excursión, si decimos para ellos, vamos de excursión, vamos de paseo, ellos se van a portar como cuando se van con sus padres, de paseo y de excursión. Y se van a portar así, van a estar eufóricos, van a querer tocar en todas las cosas, van a querer correr, se sienten libres. Entonces hay que explicar que es una excursión, pero que tiene un objetivo en esa excursión. Nosotros vamos a un museo, un patrimonio, cómo se debe cuidar con los patrimonios, leer las cosas, las recomendaciones del museo, explicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo hay que portarse, todo. Hay que tener una charla con ellos y en general entienden. Si tú le explicas las cosas y ellos, qué es un patrimonio, qué ocurre si dañamos un patrimonio, todo eso ellos entienden y se comportan súper bien. Ahora, si no le dan ninguna instrucción y la actividad no tiene ningún objetivo, ninguna tarea, pues se van a portar como si estuvieran de paseo con su familia. Es decir, entonces las normas claras. No vamos de paseo con mamá y papá, vamos a un sitio importante y las cosas valen dinero. Sí, y cuestan. Exactamente. Vale. Sí. Y si hablamos ahora un poco más, hemos hablado de tus clases, y si hablamos de la evaluación, ¿has notado algún cambio académico del rendimiento de tus alumnos con estas clases innovadoras? Mira, te lo voy a decir que ya he hecho una investigación, ¿vale? Sobre eso. He cogido mis estudiantes que han tenido una enseñanza innovadora y he cogido un otro grupo con otro profesor tradicional. Misma asignatura, mismo contenido, y he hecho no digo un examen, sino un cuestionario de preguntas iniciales, y terminado la asignatura he pasado para los míos y para los de este compañero tradicional. Y he comparado la respuesta, ¿vale? Los míos escribían más, argumentaban más, y los de este profesor o no contestaban las preguntas, no lo sabían, porque eran preguntas muy abiertas, y ellos para contestar necesitan memorizar, porque han trabajado de esa forma, entonces tenían preguntas que no sabían, y las que contestaban en 2-3 líneas. Entonces hemos visto que realmente se aprende más de forma innovadora, porque no se aprende a través de la memorización, sino que de un conocimiento que ha sido construido, adquirido. Eso nadie va a poder sacar de esos estudiantes, se va a quedar para siempre con ellos. Ellos pueden hoy mismo volver y hablar conmigo y explicarme, porque no han memorizado. La memoria es corta y esa se olvida, pero la construcción del conocimiento es para toda la vida. Los contenidos que tú das, los temas que das, ¿cómo los separas entonces? Contenido, valores, procedimientos, ¿cómo los separas? No, ellos nunca están separados. Un contenido tiene siempre que tener un concepto, una información, un procedimiento, cómo lo hago para tener este concepto, para poner en marcha, y tiene que tener un valor. Por ejemplo, vamos a coger un ejemplo de un coche, ¿no? Yo tengo que explicar a mi estudiante que un coche, cómo funciona el coche, si es eléctrico, si es con gasolina, No basta solo eso. Yo tengo que enseñar a conducir. Es un procedimiento. Porque ¿qué él va a hacer solo sabiendo que es un coche? No va a ningún sitio. Él tiene que saber un procedimiento. Y entonces, concepto de que un coche, si es eléctrico, tiene que saber conducir, que es procedimental, y los valores es que él tiene que saber, por ejemplo, que si él está borracho, no puede conducir. Y este es un valor no solo para él, como para toda la sociedad. Entonces, no se puede enseñar conceptos, procedimientos y valores de forma separada. Todo tiene su concepto, su procedimiento y su valor, cualquier contenido, ¿no? Correcto. Me ha gustado esto. Entonces, te iba a hacer una pregunta, pero ya creo que me sé la respuesta. Exámenes sí, exámenes no.
Creo que me la sé. No, exámenes no, porque un examen necesita de preguntas cerradas en que los estudiantes tienen que quedar un día o una semana memorizando y eso depende de la capacidad de cada uno. Hay personas que tienen capacidad de memorizar más y otras tienen capacidad de memorizar menos. Entonces, gana un 10 o un 9 o un 8 dependiendo de la capacidad de memorización de cada uno. No es una evaluación de conocimiento, porque también ya he hecho esta investigación. Los alumnos que han sacado 10 y 9 en un examen de memoria, hemos vuelto a hacer este mismo examen un año después y no sabían la respuesta. Entonces, ¿cómo que yo pongo un 10 a una persona que de aquí a un año no va a saber esa misma respuesta? ¿Eso es conocimiento? ¿Hasta qué punto ese 10 es correcto? Por eso es que trabajamos con trabajo en equipo o trabajos individuales. Entonces, aprender de memoria no sirve, porque se puede olvidar. Porque se puede olvidar. Y aparte que si tú tienes contenido que los da, tienen que tener una coherencia o relación con la realidad. Los niños, si no tienen relación con la realidad, no hay sentido. Claro. No tiene sentido. Claro. Sí. Es que yo el otro día hablando con mis padres me decían, pero es que el niño ya no se acuerda. Si tú le das el tema, al menos se acuerda. A no ser que lo haya entendido, que lo haya comparado con su vida cotidiana. Por ejemplo, volvemos al ejemplo anterior del barco. Es muy difícil que el niño se acuerde en un examen de ciencia, que se acuerde densidad, volumen, es la capacidad que tiene un objeto. Es complicado. Pero si yo digo, ¿por qué un barco flota con 1000 toneladas? Como hemos dicho antes. Y si ellos hacen el experimento Claro. para comprobar cómo hacer los objetos flotar, ¿Entiende? él va a entender cómo flota un barco y te lo va a poder explicar. Claro. Y aparte se va a acordar siempre porque hizo el experimento. Y ya sabe porque cuando ve el barco que está flotando dice, esto es la relación que tiene la densidad con el volumen. Y tal. Y ya explicándolo, principio de Arquímedes. Sí. Ya se acuerda. Sí. Otra cosita. Hemos evaluado a los niños y ahora, ¿cómo nos evaluamos nosotros mismos? Vale. Yo también, al final, creo que yo veo la enseñanza como algo que en conjunto, ¿no? La innovación no existe sin mis estudiantes y el aprendizaje no existe sin la profesora. Entonces, si ellos son evaluados, ellos también tienen derecho de evaluar la profesora. Uh-huh. Entonces, siempre al final del curso, yo pido para ellos que me cuenten cuáles fueron las actividades más interesantes, menos interesantes, en qué yo debería cambiar, en qué yo no debería cambiar. Y siempre llevo eso y ellos me escriben con consejos que son muy buenos, muy útiles. Y siempre intento utilizar eso para un próximo año, ¿no? Y ahora estábamos ya en la mitad de la clase y he preguntado para ellos de forma anónima, ellos han puesto todo en un botecito. La pregunta era, ¿cómo me estoy sintiendo hasta ahora en esta clase? Quería saber las emociones. Porque si detectamos emociones, estoy perdido, estoy liado, estoy confuso, confusa, estoy estresado, esas emociones no generan aprendizaje. Para aprender tú tienes que estar feliz, contento, relajado. Entonces son esa pregunta que a cada 2-3 meses intento hacer para ver cómo están las emociones, porque también existe una investigación larga sobre las emociones y las emociones positivas son claves para tener aprendizaje. Si tenemos emociones negativas y los estudiantes están con miedo, perdidos, estresados, aburridos, desmotivados, no están aprendiendo. Están más pendientes del miedo que tienen que del mismo aprendizaje, ¿verdad? Sí, las emociones negativas te condicionan mucho. Estas emociones, si hablamos ahora del clima de clase, yo veía siempre que en tu clase había buen clima. Sí. Y este buen rollismo, ¿de dónde cree que viene? Sí. Bueno, viene primero de la profesora, ¿no? Que soy yo, que me encanta lo que yo hago con cariño
Y eso ellos perciben, que la profesora siempre llega en clase pues feliz, contenta, y eso se transmite, eso se nota, ¿no? Entonces pues ellos pues cogen esa emoción. Y después, porque las clases no son aburridas, entonces ellos también están satisfechos de lo que están haciendo, están activos, están aprendiendo, están interesados, entonces hacemos un buen clima. Y como yo no doy clase hablando todo el tiempo, son ellos que tienen que hacer, yo soy más una del equipo. Entonces yo voy en cada uno de los equipos a intentar hacer más un miembro. Y allí intento apoyar y ayudarles. No estoy allí juzgando la tarea, sino que ayudando. Entonces ellos sienten que pueden tener confianza con la profesora. Después me gusta mucho que cuando veo que un grupo ha hecho una cosa interesante, que ayude en otro grupo, entonces empezamos a nos ayudar y creamos un ambiente de total confianza entre todos. Y eso es importante para aprender. El alumno no puede tener miedo del profesor, de preguntar, de decir qué te parece, porque si no, él no va a aprender nunca. Sobre todo también que nosotros los estudiantes, porque seguimos estudiando, tenemos un miedo al suspenso que está casi integrado en nosotros mismos, que muchas veces es más el miedo a suspender que la gracia por aprender. O de parecer tonto delante del profesor, delante de los colegas, equivocarse. Sí. Y trabajar con las hipótesis nos ayuda. Yo siempre digo, profesor, pero no sé si va a estar correcto. Es que una hipótesis nunca es correcta o no es correcta, es una hipótesis. Entonces, trabajar con eso ayuda a ellos a perder el miedo de equivocarse. Sí. Y otra, muchas veces hay experimentos que no salen bien y yo aprovecho para enseñar a partir del error, ¿no? Del experimento que no ha salido bien. Y digo, venga, enseña para tus compañeros qué ha pasado aquí y también podemos aprender. Entonces, el equívoco también es un aprendizaje. Se puede equivocar en clase. Y también hablamos de la dinámica del espejo, que hablaste tú una vez. ¿Qué es la dinámica del espejo? La dinámica del espejo es que lo que yo paso para ellos pasan para mí. Entonces, si yo llego en clase y soy empática con ellos, ¿no? Ellos son empáticos conmigo. No hemos comentado, pero quizás se nota que yo soy brasileña, ¿no? Estoy aquí hace 9 años. Pero habla muy bien el español. Y claro, como yo tengo empatía con ellos, porque ellos no saben la ciencia, no saben todo lo que yo sé. Y entonces, toda vez que yo tengo un equívoco, o en la hora de hablar, o en la hora de escribir, como yo soy empática en la hora de enseñar, ellos son totalmente empáticos conmigo en la hora de corregir o de enseñarme alguna cosa. Entonces, eso es el espejo. Si yo llegara en clase y dijera, ¿tú no sabes eso? ¿Tú no sabes la fórmula de la densidad? Mira, es que eres tonto, ya está aquí en la universidad. Imagina cuando yo tengo un equívoco en portugués, me lo dirían lo mismo. Es que eres tonta, no sabes escribir. Eso es el espejo, ¿no? Ellos no hacen eso porque yo no hago eso con ellos. Entonces, todo lo que haces con tus estudiantes, ellos van a hacer contigo. Si tú llegas en clase y les tratas mal, te lo van a tratar bien. No hay como ser al revés. Claro. Que tú entonces, también ese es el espejo. Permite que los niños en algún momento te puedan corregir si has cometido un fallo en una tilde o en una palabra y no pasa nada. Sí. También están los maestros que... Siempre. Y ellos lo hacen eso con muchísimo cariño. Eso dice mucho de ti, porque hay maestros que tienen el orgullo, yo soy el maestro, soy el que más sabe. Y no, se puede debatir y se puede aprender uno de otro. Yo aprendo mucho de los niños. Sí, yo también aprendo mucho de ellos y para eso estamos, para aprender juntos. Y como estamos hablando del trato con los estudiantes, otra frase que dijiste me gustó. No hay que tratar a los niños como si fueran personas adultas. Sí,
Es verdad, porque no son personas adultas, son niños. Claro. Entonces muchas veces nosotros tenemos la expectativa, por ejemplo, yo ahora trabajo con los jóvenes de la universidad que tienen 19, 20, 21 años y parece que no olvidamos de cuando teníamos esta edad. Claro. Y queremos que ellos se porten como nosotros nos portamos, pero que ellos no tienen nuestra edad, no son adultos, no son científicos. Entonces, aceptar su edad, aceptar que ellos hacen bromas entre compañeros, que tienen sus tonterías, porque hace parte de la edad. Y a partir del momento que entiende eso, no te va a frustrar más. El problema es cuando el profesor llega en clase y quiere que tenga alumnos científicos y que se porten como los estudiantes que están haciendo un doctorado, la carrera de doctorado. Es que no tienen nada que ver. No son así. Entonces ese profesor va a estar siempre frustrado, estresado y hablando hay que ver, porque los jóvenes no son interesados, están desmotivados, que no se portan bien, que eso, que no es eso. Simplemente se están portando como se porta un joven y como probablemente todos nosotros nos hemos portado cuando teníamos 5, 10, 15 o 19 años. Yo escucho a maestros decir, vamos a ver, sentarse parece niños chicos. Y es que son niños chicos. Es que son niños chicos. Es que son niños chicos. Sí. Y bueno, hemos tenido buen rollo, pero también habrá tenido momentos de mal rollo también. En casos más delicados como el bullying. ¿Has tenido algún caso parecido y qué has hecho para solventarlo? Mira, yo intento que eso nunca ocurra en clase. Tanto que trabajamos en equipo y es un valor. A mí no me gusta dejar a nadie solo. Entonces, los primeros días de clase, algunos ya están con sus amigos que conocen ya de otro curso, del otro año. Y los que están solos, nunca permito que estén solos, que trabajen solos. Entonces, una cosa que yo intento hacer es averiguar el estilo, ¿no? Porque tampoco voy a poner una persona con estilo rockero con unas chicas que tienen ya un otro estilo más delicado. Entonces intento buscar huecos, ¿no? Los extranjeros. Vamos a poner los extranjeros todos juntos. Entonces intento formar yo los grupos para que nadie esté solo. Y ellos saben por mí, porque como yo estoy respetando siempre a todo el mundo, ellos se espejan en eso y saben que ese es un valor que yo tengo muy presente. Entonces, eso es imposible. Cuando va una compañera extranjera a hablar, exponer, yo digo, atención compañero, tenemos una compañera extranjera, así como la maestra, así como la profesora, que merece aún más nuestra atención y aún más nuestro respeto, porque no es fácil hablar. Entonces digo, pero imagina vosotros en otro país teniendo que hablar el idioma de nuestra compañera, en el caso italiana o francés o en portugués. ¿No sería difícil? Sí. Pues entonces pido aplauso por el esfuerzo. Entonces estoy siempre trayendo valores en clase. Es que nosotros también no solamente educamos en contenido, educamos en valores. En valores. Y yo, como hemos hablado antes, a mí me gusta mejor prevenir que curar, como dice la frase. Sí. Es que también hablaba el otro día con mis padres. Me decían, Antonio, pero tú en el recreo no estás pendiente a todas las esquinas del recreo, todos los rincones. ¿Cómo haces? Digo, mira, pues yo creo que la mejor manera es prevenir. Es decir, desde primera hora, sus normas de clase, normas entre compañeros, el respeto profesor, respeto entre compañeros, alumnos mediadores en los grupos, que ellos mismos sean capaces, venga, llama a Juanito, y Juanito tenga que llamar a estos dos, fulanito, menganito, por favor, ¿qué ha pasado? Venga, y ahora yo lo comunico. Todo esto se va haciendo desde poquito a poquito, desde que son pequeños. Sí. Entonces, mejor prevenir que curar. Y de hecho, yo muchas veces venían del recreo, y como vienen como moto, que es imposible dar matemáticas después del recreo, es imposible, venían como moto. Entonces yo le ponía 10 minutitos, cortos de Disney, que son muy divertidos, que bien. Tenían una moraleja. Y luego hablábamos 5 sí. minutitos de la moraleja. A lo mejor era la inclusión de los inmigrantes o el machismo, el respeto al compañero. Siempre había algo. Y son muy divertidos. Entonces ellos venían, se callaban porque tenían que habían puesto dibujitos. Sí. No era matemática, eran dibujitos. Y luego hablábamos de la moraleja. Todo esto yo creo que se va cultivando desde pequeño, que es mucho mejor. Prevenir que curar mucho mejor. Sí. Otra cosita. Ahora te pongo una tesitura un poco complicada. Llegas a clase y te pregunta un niño, maestro, ¿qué ha pasado con Palestina? ¿La guerra de Palestina o la guerra de Rusia?
¿Tú le tienes que decir tu opinión? ¿O mejor callarte, evitarlo? ¿Cómo lo haces tú? En clase no, ¿vale? En clase para ellos no, porque voy a estar fomentando aún más la guerra, Claro. ¿no? Porque la guerra viene justamente de que uno está en contra del otro y hay que atacarse. Entonces, nosotros en clase tenemos que ser pacíficos y siempre defender la paz y la igualdad. Entonces, yo no puedo dar mi opinión. Yo tengo que hacer con que, no que se ponga del lado de uno o en el partido de otro, sino que vamos a entender por qué está pasando lo que está pasando, cuáles son las consecuencias de eso para los dos lados, ¿no? Y cómo se podría arreglar eso de otra forma que no fuera la guerra. Entonces, esa es la posición que debe tener un docente, ¿no? Dentro de clase. Ahora, si yo quiero dar mi opinión en mis redes sociales o para mi familia o para mis amigos, pues estoy ya fuera del rol de docente, ¿no? Pero allí el docente siempre tiene que estar al lado de la paz. Uh-huh. Vale. Y hemos hablado antes del bullying y me gustaría que tú dijeras un truquito, por ejemplo, dinámica de la isla. Eso puede ser, eso entonces es para hacer una evaluación de la profesora para intentar identificar si hay algún bullying, ¿no? Vale. Esa dinámica se puede utilizar para muchas cosas. Uno, para determinar los valores del trabajo en equipo y otro, para identificar si hay bullying en clase. Entonces, tú pregunta para ellos específicamente, dentro de esta clase, ¿cuáles son los 3 compañeros que no te llevaría a una isla desierta? Y explícame por qué. Y aquí ellos pueden decir, no voy a llevar a Pedro porque me pega en el recreo. No voy a llevar a Laura porque me está diciendo tal cosa. Entonces el profesor puede identificar y después hablar con ese estudiante para ver si es verdad o no es verdad y por qué se está haciendo eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tratar mal a tu colega? ¿Qué quiere hacer con eso? Vale, ahora a mí me gustaría que me hablaras un poquito de ti. Es decir, ¿qué es lo que a ti te ha marcado de la enseñanza y que nos aconseja a los futuros docentes? ¿Qué me ha marcado de mi docencia? Pues mira, las cosas que no me han salido bien me han marcado mucho, ¿vale? Porque yo, aunque siempre he intentado ser innovadora, pero para ser lo que yo soy, me he equivocado muchas veces. Y fueron esos equívocos que me han enseñado muchísimo. Por ejemplo, yo he llevado a los pequeños a un laboratorio de ciencias que tenía en el cole y ellos nunca iban al laboratorio de ciencias. Entonces, cuando llegaron allí, pues se han portado como niños, curiosos. Y tenían unos botes con serpiente, con araña. Y automáticamente se fueron todos, se asomaron todos, claro, son curiosos, querían ver, están vivas, están muertas, están... Y yo he dicho, ay, niño, a ver, por favor, no tocar. Bueno, ese día no he podido dar clase porque estaban todo el tiempo curiosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, lo he aprendido que antes de ir a un sitio como el del museo hay que explicar, hay que, en fin. Entonces, en ese día, una niña cogió el bote de la araña, cae el bote en el suelo, se estropea y viene un otro chico a divertirla porque tenía hecho una cosa que la profesora tenía dicho que no era para hacer. Coge una esfregona y le da en la cabeza y le parte la cabeza. Adiós. ¿Sabes? Y entonces he visto que un profesor tiene mucha responsabilidad en clase. Cada vez que estás enseñando un contenido, tiene que estar generando una transformación social. No es un contenido solo para cumplir el currículo o para que aprueben en un examen. Tú estás allí con una parcela de la sociedad. Estas personas después van a estar en los autobuses, en la tienda, van a ser un abogado. Entonces, no se puede perder la oportunidad de formar a ciudadanos a través de tu contenido, ¿no? Entonces, toda vez que yo veía que alguna cosa pasaba, yo pensaba que
creo que no he nacido para eso, hay que ver cómo los niños son malos y intentar siempre buscar estas situaciones para sacar provecho y enseñar, ¿no? Alguna cosa. Entonces, yo he perdido mucha oportunidad de poder enseñar sobre por qué no debemos pegar, cuáles son las consecuencias y todo eso. Entonces, yo creo que hoy los docentes, los futuros maestros no deben perder la oportunidad de generar formación social en su clase. Es importante y me ha gustado porque has dicho de que tú a veces has pensado, mira, yo no sirvo para esto y hoy te veo y has ganado premio a Mejor Docente de España. Por lo tanto, que cualquiera cometemos errores, que lo importante es tener capacidad de resiliencia y aprender de ello. Y para terminar, ¿qué es lo que nunca te vas a olvidar de la enseñanza? Lo que nunca te vas a olvidar de la enseñanza, de los niños, de una vez que te pasó esto y te puso la piel de gallina. Algo que nunca se te olvide, de un momento bonito. Lo que yo nunca me voy a olvidar es que un día estaba haciendo un examen en el aula y porque claro, yo, como he dicho, yo era innovadora, pero tenía mis momentos tradicionales, ¿no? Uh-huh. Porque no se empieza uno 100% innovador, es un proceso. Y estaba haciendo el examen y he visto ellos que estaban nerviosos, no estaban contentos haciendo el examen. Tenía una que estaba con dolor de cabeza, eran muy pequeños, tenían 11 años. Yo, madre mía, ¿qué estoy haciendo yo con ellos? Me ha dado mucha pena, ¿sabes? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo a ellos pasar un mal rato. Y ha venido un padre y dice, ay, que está muy nervioso. Estaba entrando en la puerta de la escuela, ay, que está muy nervioso para la prueba del examen de ciencia. Me sentí súper mal. Y entonces, en ese día, una niña estaba haciendo el examen con 11 añitos. Empieza a llorar. Yo me acerco de ella y pregunto, ¿qué pasa? Y ella me mira, abre las piernas, ha venido la regla por la primera vez, ¿sabes? Y yo, ay, madre mía, ¿y ahora qué hago yo? Que están haciendo un examen. Entonces no puedo, tengo que atender a una persona que está pasando por un momento delicado. Entonces he tenido que ir con ella al servicio, ella llorando mucho, estaba asustada y todo eso, y se acabó el examen. Y allí también fue un día que dice que estoy con seres humanos llenos de emociones, llenos de vida, y cada uno tiene allí su historia, sus emociones, sus problemas, y que eso al mismo tiempo que es muy bonito, también es muy difícil, ¿no? Uh-huh. No es como tú estar en una tienda que están todas las personas allí con un objetivo de comprar la tienda y salir. Allí estamos con personas que ya traen sus objetivos, ya traen sus problemas, sus agobios. Hoy estoy con jóvenes que tienen problemas con su familia, con su pareja, con trabajo, con dinero, con su autoestima, en fin. Y eso no se puede olvidar. Son personas llenas de emociones y sentimientos. Y cada uno tiene el suyo. Tiene su mundo también. Tiene su y sus problemas. Y su particularidad. Y hay que ser empático. Y no hay que tratar como si todos fueran iguales, ¿no? Porque no son y no lo van a hacer. Y si tú aprendes, eso es muy bonito. Eso es un placer que yo tengo de conocer tantas personitas distintas en el aula y convivir con ellas todos los días. Bueno, Gabriela, y también ha sido un placer para mí estar aquí charlando contigo un buen rato, porque me quedaría toda la tarde. Pero ya va a estar mi madre llamándome niño puchero. ¡Ay, qué rico! Entonces, pues... Ya hay hambre. Ya hay hambre. Sí. Muchas gracias por tu tiempo. Lo valoro mucho. Hemos aprendido muchísimo. De hecho, hasta los mismos cámaras estaban diciendo... las chiquillas estaban diciendo, qué interesante, qué... Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y te veo prontito. Sí, nos vemos. Muchas gracias a todos los compañeros que están aquí, que han trabajado esta mañana con nosotros. Gracias, Antonio, fue un placer. Bueno, tú sabes, a mí es una temática que me apasiona, ¿no? En mi vida, en mi inspiración, y ojalá que más profesores puedan ser apasionados por la innovación, que no es fácil, tiene su tiempo, tiene sus obstáculos, pero te lo digo que es una de las cosas más bonitas para tus alumnos, para ti y para la sociedad. Pues muchas gracias, Gabriela. Nos vemos prontito. Adiós.